Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y empezamos un nuevo módulo, ya el módulo 5, ¿no? Módulo de contabilidad, donde vamos a ver desde muy general, como dije hace un ratito, y lentamente vamos a ir profundizando, ¿sí? En una primera mirada vamos a conocer qué es la contabilidad, la utilidad que tiene, ¿sí? Y vamos a conocer las cuentas. Son 5 tipos de cuentas que debemos estudiar, ¿sí? Para luego hacer una clase práctica, ¿sí? Con una serie de asientos que yo les voy a explicar primero, ¿no? Y después se los voy a dejar para que ustedes intenten realizarlos y después los corregimos en clase, ¿sí? A ver si, me imagino que van a participar la mayoría, y si no, con los que estén, hacemos esa corrección, ¿sí? Igual yo se los voy a dejar como deberían ser, ¿eh? Serían corregidos, realizados. Luego tenemos que iniciar un libro diario, ¿sí? ¿Cómo se hace un libro diario con una empresa simulada que vamos a tomar nosotros acá de mi provincia, ¿sí? Y después tenemos que hacer las mayorizaciones, que es súper fácil, sencillo. Después vamos a conocer el balance, vamos a hacer entre todos cómo se hace un balance teniendo en cuenta todas las cuentas, ¿sí? Después tenemos que conocer en qué situación queda esta empresa, ¿no? Si logró más ganancias que pérdidas o está en un término intermedio, ¿sí? Bueno, no les digo, esa empresa que se llama Adalar, que es la que vamos a estudiar entre todos, ¿sí? O sea que nos va a llevar, bueno, unas 2, 3 clases, digo yo, ¿sí? Vamos a ver la rapidez. Y si se entienden bien los contenidos, podemos ir un poquito más rápido, ¿sí? Si no, bueno, volvemos y vamos despacito, porque puede ser un poquito complicado, ¿no? Entender, conocer la cantidad de cuentas que hay, ¿sí? No vamos a ver a todas, ¿sí? Porque son muchísimas las del activo, las del pasivo, ¿no? Vamos a conocer las más utilizadas, ¿sí? Que en realidad son las que siempre, cuando hacemos algún trabajo, se utilizan básicamente las mismas, ¿sí? Entonces, es bueno aprenderlas a todas, pero en la práctica siempre usamos las mismas, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a empezar a conocer qué es la contabilidad, ¿sí? Lo vamos a definir sí como una técnica, por supuesto, porque vamos a ir utilizando diferentes procedimientos, digo yo, porque es verdad, tratando de ayudar desde nuestra parte, desde auxiliares, en administración vamos a guiar a ese empresario o a ese emprendedor a que pueda realizar y registrar las operaciones que van realizando diariamente de manera correcta, ¿sí? Para que ellos después puedan conocer en qué situación están, ¿sí? Si tal vez están en una etapa de crecimiento o tal vez están en una etapa donde hay que hacer un estudio más profundo donde nos hemos equivocado para evitar grandes pérdidas, ¿sí? La función que tiene la contabilidad, fíjense, que va a ser que ustedes van a conocer la situación que tiene una empresa, seguro, cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo, nos presentan, ¿no? La empresa y nos ponen a nuestra disposición toda la parte contable y decidimos por dónde empezamos, ¿sí? Seguro que vamos a ayudar a ese empresario a que tenga un mayor desarrollo, ¿sí? En su actividad y que pueda seguir creciendo. Ese es en realidad nuestro fin, ¿sí? Sí, seguro que vamos a necesitar el apoyo, en este caso, de toda la documentación y todas las actividades que el empresario vaya realizando, y le vamos a solicitar y en algún momento le vamos a enseñar. Yo digo que eh, desde nuestra área tenemos esa actividad también, ¿no? De enseñarles, guiarles y después
ellos ya nos dejan toda la documentación lista y nosotros hacemos el seguimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan tener en este caso un beneficio, ¿no? De esa actividad a la que se dedican y no tengan pérdidas. O tratar de identificar cuáles son las situaciones donde ellos están en una etapa de pérdida y ayudarlos, ¿no? a resurgir. Donde sí, ¿no? Debemos conocer cuál es el patrimonio, ¿no? que tiene la empresa. Estas son palabritas tal vez ya nuevas que vamos a ir incorporando nosotros y que es muy bueno que ahora, a partir de este momento, las tengamos bien, bien en claro, ¿sí? Así cuando vamos a la parte práctica no tengamos ningún tipo de problema y las utilicemos a las palabras ya con un vocabulario técnico que es el correcto, ¿no? que deberíamos implementar nosotros, ¿sí? Fíjense acá en esta imagen que les muestro, tienen la palabra más importante y es la que deberíamos cuidar, ¿sí? O ayudar a los empresarios a preservarla. Aquí van a ver cómo está constituido el patrimonio de la empresa, ¿sí? Nosotros lo vamos a destacar con los bienes, ¿sí? Vamos a mencionar los derechos, por supuesto, y las deudas que también forman parte de ese patrimonio que tiene la empresa, ¿sí? Fíjense, tenemos los bienes, todo aquello que una empresa va a poseer, ¿sí? Y que nosotros vamos a cuidarlo, ¿sí? Por eso yo siempre digo que cuando iniciamos nuestra actividad necesitamos una charla muy cercana donde podamos identificar y conocer todo lo que posee esa empresa. También fíjense que están los derechos. En este caso son aquellos que están pendientes por cobrar y que muchas veces a las empresas les beneficia, ¿sí? Cuando tenemos más clientes, supónganse, que demoran su pago, a nosotros por supuesto que nos encanta en esa área, ¿no? Porque le vamos a cobrar una serie de intereses. Tal vez esté mal lo que yo diga, ¿no? No, es decir, no, no te pones de parte del cliente, te pones parte de la empresa y sí, la verdad que yo trabajo para la empresa, ¿sí? A mí me paga la empresa para que ellos puedan tener mayores ganancias. Pero es verdad, ¿no? Nosotros de estos derechos muchas veces cobramos muchísimos intereses, ¿sí? Por eso pueden ver cómo hoy en día las empresas de préstamos, ¿no? tienen un gran auge, ¿no? Las posibilidades que les brindan a todas las personas. Con un simple DNI ya te otorgan un crédito, ¿sí? Bueno, ahí está la razón por qué vivimos o se vive de la gente que solicita préstamos, donde no hay que hacerlo. ¿No? No hay que hacerlo. Luego están las deudas, ¿sí? Aquellas que tenemos nosotros y que muchas veces tenemos que mejorarlas, actualizarlas, ¿no? Que ahí podemos hablar de los pagos, ¿sí? Los salarios del personal, de los recursos humanos que nos ayudan en nuestra actividad, seguro que sí. Acá vamos a hablar de los impuestos, que también desde nuestra área vamos a ayudar para que el empresario tenga todo en regla, decimos sí, para que su actividad sea lo más correcto posible. ¿Sí? Allí hablamos de impuestos municipales, impuestos tal vez de todos los servicios, ¿sí? Que tenga todo en regla. Y también vamos a incorporar acá el monotributo, ¿sí? Que normalmente los empresarios tienen, ¿no? esa deuda que saben que se debe abonar de manera mensual para poder tener todos los beneficios, ¿sí? que brinda ser monotributista. Luego fíjense que tenemos acá, cuando nosotros vamos a hablar del total del patrimonio neto, esa es otra terminología que debemos conocer. Fíjense, ahí tienen una pequeña formulita, ¿sí? Son todos los bienes que posee la empresa y los derechos que tienen, por supuesto,
que están pendientes por cobrar, y les vamos a disminuir todas esas deudas que nosotros tenemos y vamos a conocer realmente cuál es el patrimonio neto que tiene la empresa para la que yo, bueno, yo trabajo, o capaz que soy emprendedora, no lo sé, ¿sí? Puede ser, dependerá el rol que ustedes cumplan, ¿sí? Después acá, fíjense que tenemos que tener en claro cuáles son los aportes que se realizan al inicio, que en este caso sería cuando nosotros formamos una sociedad, ¿sí? Y tenemos diferentes socios y sabemos que ellos tienen que hacer sus aportes. Decimos en partes iguales, bueno, que mientras ellos aporten y luego nos repartimos las ganancias, por supuesto, en partes iguales, ¿sí? Eso lo vamos a ver después cuando simulemos con una empresa, ¿sí? Con unos 3 socios que hacen sus aportes y que uno tiene hasta una hipoteca, ¿sí? Vamos a ver qué sucede en ese caso, ¿sí? Consejo, nunca tener un socio que tenga una hipoteca, más allá de los beneficios que nos brinden, ¿sí? De tener un local, ¿sí? Y que tenga una hipoteca. Bueno, vamos a ver, porque muchas veces se puede dar y vemos los beneficios de tener un local, pero que tiene una hipoteca, ¿sí? Bueno, ese es un caso muy, muy común, ¿sí? Luego tenemos otra palabrita que es muy importante y que nosotros a esta altura ya la hemos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos inventarios? La hemos mencionado, ¿sí? Yo dije, seguro que en algún momento la vamos a volver a ver. Fíjense, ¿qué es un inventario? ¿Sí? Decíamos que sería tomar en cuenta todo aquello que es positivo, vamos a decir nosotros, ¿no? Que serían los bienes, que son los derechos, y también vamos a decir aquellas deudas que están pendientes por cobrar, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de este inventario y vimos en su momento en control de estos, dijimos que debíamos hacer un recuento, un control, un seguimiento de todo lo que nosotros teníamos, ¿sí? Seguro que lo recuerdan. Y hacemos también una valoración monetaria. ¿Qué sería en este caso? Bueno, ¿cuánto es el monto que nosotros hemos pagado, ¿sí? Por ese producto y cuál va a ser, por supuesto, la ganancia que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Pero fíjense, para seguir introduciendo un poquito más en este tema, nosotros vamos a hablar de estado de inventario, ¿sí? Que tiene 2 partes, ¿sí? Seguro que aquí lo recuerdan en algún momento, habrán visto activo, pasivo, me imagino, ¿no? Que vamos a utilizar una terminología muy común para que lo entiendan, ¿sí? Yo voy a decir que el activo es todo lo bueno, lo positivo que una empresa tiene, ¿sí? Y vamos a decir a la inversa, ¿no? Que el pasivo corresponde todo lo negativo y que tendríamos que mejorar en ese caso, ¿no? Para que no tengamos más deudas tal vez que ganancias o aspectos más negativos que positivos, que no podría suceder, ¿sí? Nosotros vamos a tener una ubicación, ¿sí? Para que lo conozcan. Nosotros siempre vamos a tener, cuando hagamos nuestro libro diario, vamos a tener que tener muy en claro la ubicación, ¿sí? Vamos a tener acá elementos patrimoniales del activo, nosotros los vamos a encontrar siempre a nuestra izquierda, ¿sí? Y los elementos patrimoniales del pasivo y del neto, que ya también lo vamos a ver en un ratito, siempre van a estar a nuestra derecha. Ya les voy a mostrar enseguida, tal vez así, muy sin ver una imagen, no lo podrían llegar a comprender. Pero ya estoy segura que así va a ser. Después hay una situación que nosotros vamos a ayudar a los empresarios
a que ellos puedan mejorar su situación. ¿Qué sería en este caso? El balance, ¿sí? Que es conocer a ver en qué situación se encuentran, ¿sí? Yo dije recién, si tienen más ganancias, si tienen más pérdidas, y si tienen pérdidas, bueno, están en peligro seguro de un quiebre, ¿sí? Donde no podría pasar. En realidad, sí pasa, pero es como una especie de descuido, no hay producción, no se pagó los salarios, bueno, no, esa situación es muy, muy extrema. Ese balance que lo vamos a hacer entre todos, fíjense que lo vamos a mencionar como un documento contable, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en él? La situación, decía yo, ¿no? Que se encuentra una empresa, claro que sí, y que tiene estas dos partes, lo volvemos a mencionar, ¿sí? Al activo y también vamos a tener el pasivo. Fíjense, no se olviden, el activo cómo está constituido, todos aspectos positivos. Estudienlo así de esa manera, todo lo bueno que puede tener una empresa. Los bienes, bueno, claro, son los que ellos pueden vender y poder obtener dinero. Los derechos de cobro también, ¿no? Vivimos, como dijimos, de las personas que no pagan. Y después tenemos el pasivo, que son, acá sí vamos a mencionar, vamos a incorporar tal vez una palabrita nueva, pero no creo que sea tanto, ¿no? Es el capital general que tiene una empresa y todas esas deudas, ¿sí? Esos dos ámbitos van a constituir y nosotros vamos a analizar esa situación que tiene una empresa, ¿sí? Donde el fin que buscamos es este, es equiparar igualdad, decimos, entre lo que es positivo y aquello que es negativo, ¿no? Entre el activo y el pasivo. Ese es el fin que nosotros tenemos que llevar adelante, ¿sí? ¿Y cómo se hace este trabajo? Es un trabajo muy detallado, diariamente, llevando un control muy exacto, ¿no? Por eso dije que necesitamos toda la documentación que nos van a permitir, bueno, digamos acá, nuestros clientes, sí, digamos que sí, si trabajamos de manera privada y nosotros asesoramos, serían nuestros clientes. Si nosotros trabajamos en una empresa, tal vez, bueno, acá seríamos recursos humanos. Vemos los dos aspectos que podríamos tener. Acá fíjense, esta situación que siempre me dicen, ¿cómo? A ver, ¿no es que el activo tiene dos partes? ¿El pasivo también tiene dos partes? Sí. Esto siempre lo tienen que tener claro. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el pasivo lo vamos a dividir en dos? Fíjense, tenemos el pasivo no exigible o estos son los recursos que tiene el propio empresario, los dueños, vendrían a ser, ¿sí? Y después tenemos el pasivo exigible que corresponden a personas o a entidades que son externas, ¿no? a la empresa, ¿sí? En este caso, siempre cuando lo vemos me dicen, ¿cómo? Nunca vi esto. Es verdad, existen, ¿no? Y en la realidad es así. Tenemos aquello que es en nuestras propias deudas y están aquellas que son de otras empresas o de otros organismos donde nosotros también tenemos que administrarlas y conocerlas, ¿sí? Acá fíjense, ¿no? Están los derechos de cobro, ¿sí? Que nosotros aquí vamos a hacer nuestro trabajo seguro para conocer cuál es la situación que ellos tienen. Pero hay una palabra más, ¿sí? Que nosotros lo hemos visto hace mucho, cuando recién comenzamos, ¿se acuerdan? Hablábamos de una estructura, pero nosotros estudiamos una estructura organizacional, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, ahora llegó el momento de estudiar otro tipo de estructura, ¿sí? Que hace a este ámbito de la administración, ¿sí? ¿Qué sería conocer cuál es la estructura económica y financiera, ¿sí?
que podemos relacionarlo, ¿sí?, con lo visto anteriormente, pero nosotros acá, ¿qué debemos conocer y destacar? ¿Sí? Sería que tengamos muy, muy en claro qué son los aspectos positivos, como decía yo recién, ¿sí? Y cuáles son los aspectos negativos que tiene una empresa, ¿sí? Y de allí nosotros vamos a poder analizar, ¿no? Vamos a poder diagnosticar y vamos a poder conocer cuáles serían los recursos financieros que tiene una empresa, ¿sí? Acá fíjense, yo digo que esta estructura económica es todo aquello que tiene valor para la empresa. Claro, todo lo que tiene disponible tal vez para producir, ¿no? Para elaborar sus productos. Y acá también agregamos, fíjense, que está incluido por los bienes. Claro, todo lo que necesitan para venderlos, ¿sí? ¿Tienen los derechos? Claro, por supuesto que sí. ¿Y cómo los podemos representar? Ahí tienen algunos ejemplos. Las máquinas, ¿sí?, que serían los recursos materiales en este caso. Acá tenemos dinero, ¿sí? Serían los recursos financieros o el capital, ¿no?, que tiene la empresa. Y después ya están las deudas, ¿sí?, que tienen nuestros clientes y que nosotros necesitamos de esas deudas. Más allá que yo diga, ¿cómo podés decir eso? Es verdad, es así. Y fíjense que teniendo en claro estas palabras que les conté entre bienes y deudas, ¿no? Vamos a poder conocer cuál es la estructura económica que tiene una empresa y que nosotros vamos a ayudar a ese empresario a que pueda, bueno, mantenerse su situación, mejorarla, ¿sí? Si es que nosotros iniciamos nuestro trabajo cuando tienen una situación que están ya casi al límite, cosa que no tendría que suceder, ¿no? Toda persona que inicia su actividad comercial siempre debe tener un contacto con un contador, con un licenciado, con un auxiliar, alguien que pueda guiar ese camino, ¿sí? Y no cometer tantos errores cuando ya después, ya, ¿cómo podemos ayudar? No digo que no hay una forma, siempre, siempre ayudamos, ¿no? Pero puede suceder que ya tengan demasiadas deudas, ¿no? Y va a implicar un trabajo tal vez mucho más lento. Pero fíjense, nosotros cuando tengamos que estudiar las cuentas, tenemos que tener en claro cómo es la estructura, ¿sí? Y en un principio, saber cuáles son las cuentas de cada una, tanto del activo como del pasivo, y cómo las ubicamos, ¿sí? Eso es como lo básico, ¿sí? Fíjense, esa cuenta tiene diferentes funciones. Una de ellas, ¿cuál va a ser? Que nosotros podamos registrar, ¿sí?, la situación que presenta la empresa, y vamos a ir viendo los movimientos que surgen y nosotros vamos a hacer esa adecuación, ¿sí? A dónde correspondería ubicarla, ¿sí? Decimos que tiene esta estructura, ¿sí? Yo decía, a la derecha, a la izquierda, que estaba el activo, que estaba el pasivo. Bueno, ahora fíjense, vamos a tener estas partes que es imposible olvidarlas. En nuestra parte izquierda, ¿sí?, nosotros siempre vamos a tener el debe, o sea, todo lo positivo, ¿sí? Manejemos esta terminología que va a ser bien entendida. Y después tenemos en la parte derecha, tenemos todo lo, digamos, que es negativo totalmente, ¿no? Que serían todas las deudas, ¿sí? Bueno, manejándolo de esta manera va a ser mucho más sencillo. Una cuenta, fíjense que simula una T, ¿sí? La verdad que sí, simula una T, donde nosotros aquí arriba vamos a colocar el tipo de cuenta. ¿Cuándo lo utilizamos en este caso? Cuando hacemos las mayorizaciones, vamos a tomar esta estructura.
vamos a extraer todas aquellas cuentas, ¿sí? Con la parte numérica, la valoración, y la vamos a colocar hacia abajo de nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Y vamos a poder analizar cuáles son los valores en ese caso que corresponden al activo y cuáles corresponden al pasivo. A partir de allí, nosotros podemos hacer el balance, ¿sí? Ya van a ver, es muy fácil hacerlo, ¿sí? Si se hace un trabajo prolijo, bien detallado, ¿sí? No hay ningún tipo de equivocarse. Pero fíjense aquí, hay un funcionamiento de cuentas, decimos nosotros. Miren cómo las vamos a manejar. Es fácil y sencillito. Miren este ejemplo, ahí lo pueden ver. Esperen un ratito, que puedan ver la imagen y me puedan seguir. Ahí está, fíjense, el funcionamiento de las cuentas, pero en este caso es cuando ya conocemos la situación o estamos próximos a analizarlo, ¿sí? ¿Cuál sería la estructura que debería tener este tipo de cuentas? Acá, fíjense que arriba vamos a tener las cuentas del activo, sea lo positivo, vamos a decir. En nuestro extremo vamos a tener, decimos nosotros, existencias iniciales. Todo aquello que recién inicia nuestra actividad y que en algún momento van a empezar en alza, en aumento, decimos, ¿no? Y luego tenemos en otro extremo, por supuesto, las disminuciones o tal vez la parte negativa. Esto sucede con las cuentas del activo, que son aproximadamente 37. Para memorizarlas, son un montón, ¿no? Nosotros vamos a tomar las más importantes y vamos a conocerlas. Después fíjense cómo cambia. Es lo opuesto, ¿no? En las cuentas del pasivo. Fíjense, comenzamos primero por las disminuciones, ¿sí? Y luego tenemos en este caso, no hablamos de existencias, porque es pasivo, decíamos todo lo malo, para que lo entiendan, o todo lo negativo, entonces decimos deudas iniciales, ¿sí? Y sí, vamos a hablar seguro de aumentos, ¿sí? Eso ya lo vamos a manejar cuando veamos la parte práctica. Miren cómo trabajamos en las cuentas del neto. Casi ustedes lo pueden ver, hay tal vez aspectos parecidos. Fíjense con las cuentas del pasivo. Surgen disminuciones, pero acá hablamos de un neto inicial, ¿sí? ¿Cómo es esa situación en ese momento, ¿sí? Y luego siempre va a haber aumentos. Ya lo van a ver, ¿sí? Esto es tal vez muy teórico, que en la práctica lo vamos a comprender mucho mejor. Pero en este caso es para que conozcan esquemáticamente ese método que le llamamos partida doble. Es muy conocido este término, ¿sí? Así como la T que tienen las cuentas. Son términos que siempre en nuestra área lo mencionamos, ¿sí? Como para que vayan incorporando términos, ¿sí? Después tenemos este otro, sistema de partida doble, dije yo recién, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, fíjense cómo es la estructura que debe tener este sistema de partida doble, ¿sí? Volvemos a mencionar seguro el debe, eh, el haber, dije yo hace un ratito, sí, fíjense en la imagen. Vamos a analizarlos entre todos. Este sistema de partida doble, ¿saben por qué se llama así? Partida doble, que seguro esta pregunta va a estar en algún momento. Fíjense por qué. Porque cada una de esas operaciones que nosotros vamos a ir realizando, debemos anotarlas dos veces, ¿sí? ¿En dónde? En las cuentas, ¿sí? Que vamos a ir utilizando. ¿Cómo dije yo recién que íbamos a implementar esta terminología? ¿Sí? Dije el debe
y así también dije el haber, ¿verdad? Bueno, fíjense, el debe de una cuenta es todo aquello que nosotros recibimos. O sea, dije lo positivo, sí, tómenlo así. Y tenemos el haber es todo lo que nosotros debemos entregar, ¿sí? O sea, lo que sale de nuestro capital que tenemos, ¿no? Y que allí hay que saber manejarlo muy bien. Este sistema de partida doble nos va a dar a nosotros después, ¿no? Conocer cuál es la situación que tiene, ¿no? Ese tipo de cuenta. Vamos a decir que puede ser deudora o que puede ser acreedora. Ya vamos a conocer también ese término, pero simplemente es para que vayan incorporando esta terminología. Cuando hablamos del debe, siempre va a ser deudora, ¿sí? Y cuando hablamos del haber, va a ser acreedora, ¿sí? Tengan presente estos términos, ¿sí? Pero hay más, eran muy poquitos, ¿verdad? No, tenemos un listadito que es necesario que lo incorporemos para que después cuando trabajemos sea mucho más sencillo de entenderlo. Fíjense, es como un pequeño glosario, digo yo, ¿no? Son aproximadamente 7 palabritas útiles, ¿sí? En nuestra área. Decimos que es terminología de cuentas, ¿sí? No son tan difíciles porque las razonamos y las entendemos de manera sencilla. El debe, ¿qué dije yo que era? ¿No? Era aquella parte, ¿no? Que para nosotros representaba todo lo positivo, ¿sí? Y que ¿dónde lo ubicábamos? En la parte izquierda, bueno, eso lo memorizamos. Después tenemos el haber, ¿sí? Decíamos que es aquello negativo. Bueno, pero ¿dónde lo ubico en la cuenta? En la parte derecha. Siempre, ¿no? Recuérdenlo. Después vamos a usar seguro estos términos, que puede ser cargar o puede ser que lo terminemos colocando como adeudar, ¿sí? ¿Esto qué sería? Aquello que ustedes van a realizar, van a anotar, ¿sí? Decimos nosotros, efectuar una anotación en el debe, ¿sí? Por eso decimos cargar, o sea, digamos todo lo positivo. Tómenlo así. Después tenemos abonar, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a colocar una anotación en la parte opuesta en el haber, ¿sí? Entonces, cargar y abonar, recuérdenlo. Después tenemos este otro término, saldo, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer después cuál puede surgir una diferencia, ¿sí? Sí, entre aquellos dos términos, entre el debe y el haber. Y eso es lo que nos va a quedar a nosotros por saldar, por pagar, ¿sí? A la empresa, en ese caso. Pero fíjense que yo decía que también cuando analizamos los saldos, tenemos dos términos más. Un saldo que es deudor y un saldo que es acreedor. Esto es fundamental que lo memoricemos. Por eso se los coloqué acá. Cuando nosotros analizamos esta situación y vemos los valores, ¿sí? Vamos a sumar, por supuesto, ¿sí? Y fíjense, cuando la suma del debe es mayor que la del haber, entonces decimos, ¿y qué pasa aquí? ¿No? La suma da un número más grande, entonces en este caso vamos a decir que es un saldo deudor, ¿sí? Y si ocurre todo lo opuesto, ¿no? Que decimos que es un saldo acreedor, la suma del haber, ¿sí? Es mayor que la del debe. Bueno, ahí en ese caso el saldo va a ser acreedor. Eso ténganlo también incorporado, ¿sí? Tal vez sean términos muy nuevos, pero lentamente los vamos a ir incorporando. Esto es lo bueno, ¿no? Saldar una cuenta, ¿sí? Que nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué es? Fíjense,
anotar el saldo del lado, ¿no?, de la suma que sea menor, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? De forma que una vez que nosotros hayamos anotado, las sumas del debe y las sumas del haber tienen que quedar equiparadas, igualitas, digamos, ¿sí? Entonces nuestro trabajo lo hicimos bien, ¿sí? Cuando hagamos, en este caso, el balance, ¿sí? Todas las cuentitas tienen que quedar equiparadas. Ese es el objetivo que vamos a tener cuando estudiemos a la empresa Dalar, que es una empresa de venta de ropa deportiva, ¿sí? Que tiene 3 socios y que tienen una hipoteca, ¿no? Ahí van a ver qué sucede, cómo llegan ellos a nuestro asesoramiento y cómo nosotros los podemos ayudar, ¿sí? Para mejorar esa situación que están teniendo, ¿sí? Pero antes de hablar de balance y de hablar de conocer la situación de la empresa, hay un paso previo, seguro, ¿no? Que sería, ¿cómo hago yo para llevar adelante la práctica de las cuentas? ¿Sí? Hay una serie de ejercicios, ¿sí?, que se llaman asientos, ¿sí? Que es muy fácil de hacerlo porque hay un pequeño anuncio, digamos, ¿no?, una explicación, ¿sí?, donde nosotros vamos a ir observando palabras claves que se van a adecuar a las cuentas, ¿sí?, que yo tengo, y que decir, las voy a relacionar, ¿sí? Aquella que me es útil, la voy a adecuar y voy a decir, esta corresponde al debe, esta corresponde al haber. Y me sirve, ¿sí? Pero acá tienen este ejemplo, que puede ser un pequeño anuncio, una explicación. Fíjense, tenemos, se compra una máquina, por supuesto nueva, que puede ser tal vez usada, pero en este caso es nueva, por un valor de 400.000 pesos con dinero en efectivo, ¿sí? Este sería un pequeño anuncio y a partir de allí yo tengo que ir buscando palabritas que a mí me van a servir, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué compré? Y bueno, yo compré una máquina. Esa máquina, ¿qué sería para mí? ¿Algo muy positivo? Más allá de un recurso material, ¿sí? O puede ser un recurso tecnológico, depende, ¿no?, del tipo de máquina. Bueno, es algo muy positivo. Después dice, ¿cómo lo hice? ¿No? ¿Cuánto pagué? Ah, lo pagué en efectivo, ¿sí? Bueno, a mí en ese caso, cuando utilizo la palabra en efectivo, en la parte contable, nosotros vamos a decir que corresponde a caja, ¿sí? Ya lo van a ver en un ratito cuando veamos las cuentas, ¿sí? Pero acá tienen más o menos una estructura, cómo podríamos colocarlas a estas palabritas, adecuándolas al implementar, ¿no?, la ubicación del debe y del haber, ¿sí? Entonces, tenemos, del debe está muy bien esa maquinaria o esas máquinas que hemos comprado, ¿sí? Fíjense, la cuenta de máquina se recibe, por supuesto, de entrada, porque nosotros vamos a tener esa máquina tan necesaria. ¿Es positivo? Claro, ¿sí? Entonces la vamos a anotar del lado del debe. Pero yo tenía dinero, ¿verdad? Tenía mucho dinero en mi empresa, pero yo necesito comprar máquinas para seguir la producción o ese proceso productivo. O tal vez se rompieron mis máquinas y necesito específicamente esa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Voy a tener que analizar el dinero disponible que tengo, ¿sí?, y extraerlo. Bueno, no voy a tener ese dinero, pero voy a tener la máquina y la voy a comprar en efectivo, que es lo mejor, ¿sí? Pues no tengo después intereses, no tengo tal vez ni tarjetas, que sería la parte común, ¿no? La pago en efectivo. Bueno, salió esa platita, no la tengo.
entonces yo la tengo que ubicar sí o sí del lado del haber, ¿sí? Porque ya mm, palparla no la voy a tener, pero la veo a esa máquina que me va a multiplicar todas las ganancias, ¿sí? Si lo manejamos así, tal vez sea muy gráfico o tal vez muy infantil, podrían decirlo ustedes, pero es la mejor manera de aprender a utilizar los asientos, ¿no? Razonando y viendo la situación, ¿sí? Yo creo que es la mejor manera que desde que iniciamos conociendo contabilidad, es así, es como un cuento, ¿sí? A ver cómo empieza, qué hago, cuál es la cuenta, cuál es la que corresponde, y así realizo los asientos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Después, estos asientos tenemos que colocarlos en dos tipos de libros, ¿no? Que manejamos nosotros. Uno que se llama libro diario, donde anotamos todas las actividades de manera cronológica, o sea, todos los días. Y si suceden en algún momento que hacemos varias a la vez, no es necesario colocar constantemente la fecha, ¿no? Se pone una D mayúscula, una barrita y una D, y significa que sucedió en el mismo día, ¿sí? Luego tenemos los libros mayores, que son los que corresponden a las mayorizaciones, ¿sí? Que tienen una estructura similar a la que les mostré yo de las T, ¿sí? Es igual, pero ya lo vamos a ver. Aquí les muestro cómo podría ser la estructura de un libro diario, ¿sí? Recuerden, ¿qué es un libro diario? ¿Cómo anoto yo? De manera cronológica, o sea, todos los días, todas las circunstancias que van sucediendo en mi empresa. O si quieren mencionarlos como hechos contables, también sería la forma correcta, ¿sí? Si incorporamos terminología de nuestra área. Aquí tienen cómo sería la estructura de un libro diario, ¿sí? Fíjense, vamos a empezar colocando actividades que van realizando de manera cronológica, o sea, la fecha, ¿sí? Si, como les dije, suceden varias situaciones en el día, de barrita de y ya está, ¿sí? Nosotros acá tenemos un pequeño detalle o una descripción donde acá hacemos la apertura de cada uno de los asientos que vamos a ir colocando, ¿sí? O sea, tenemos el asiento, el enunciado y lo traemos aquí a nuestro libro diario. Hacemos la apertura, sí o sí debemos ir colocando los numeritos, ¿sí? Para que lleve un orden. Y luego vamos a ir colocando de acuerdo a lo que corresponde. Bueno, acá sucedió que era caja, seguro que es dinero en efectivo, ¿sí? Después tenemos acá si corresponde al debe, si es positivo, o en este caso decimos que había un capital de una persona, ¿sí? Que seguro que lo tuvimos que gastar, por eso está del lado del haber. Cuando nosotros colocamos cada uno de estos asientos, debemos colocar una pequeña aclaración, ¿sí? Vendría a ser una explicación de por qué utilicé ese dinero o utilicé esa cuenta, para qué fue, ¿sí? Y nosotros le vamos a llamar que es una glosa, ¿sí? No es una prosa, porque algunas veces lo colocas, es una glosa, ¿sí? Donde hacemos una pequeñita explicación de para qué se usó esa cuenta. En este caso es el dinero, ¿sí? Fíjense, es un aporte inicial que hizo este socio, vamos a decir, que es Pérez. Se hizo una pequeñita aclaración y así seguimos con los demás. Apertura, numeración y seguimos colocando todas las actividades de manera diaria, ¿no? Que se van efectuando. Ahí tienen en esta imagen la explicación, ¿no? De todos los numeritos que les mostré recién.
¿A qué corresponde? Sería, ¿ven? Esperen, que puedan ver la imagen. Yo se los expliqué, pero ahí la van a tener mucho mejor. Está la numeración correlativa, o sea, las fechas, ¿sí? Las cuentas deudoras, que son aquellas donde nosotros vamos colocando que corresponden a qué, al debe en ese caso. Las cuentas acreedoras son aquellas que corresponden al pasivo, ¿sí? Después tenemos cargos realizados o valorizados, que acá dependerá, ¿sí? Podemos ir haciendo una numeración también. Y después tenemos la famosa glosa, que yo les dije, una pequeñita explicación, ¿sí? De la operación que nosotros hemos realizado anteriormente, ¿sí? Es para dejar bien en claro, ¿sí? Para qué hemos utilizado esa cuenta. Eso lo vamos a hacer en la parte práctica. Van a ver que sí vamos a usar esas pequeñas glosas, ¿sí? No prosa. En algún momento me pusieron prosa. Uy, nos fuimos a lengua, dije yo. No, 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 no. En este caso es glosa. No, 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 seguro que no va a pasar aquí. Se van a acordar bien. Luego tenemos esta, fíjense, las cuentas anuales. Otras más que debemos aprender, ¿sí? Que serían el balance. En realidad sería el balance de cuál es la situación que tiene esa empresa para la que ustedes van a trabajar, donde vamos a tener estas cuentas, las cuentas de pérdida o las cuentas de ganancia. Estas son las que más nos interesan a nosotras, ¿sí? Y decimos un balance de situación, es conocer cuál, en qué momento o cómo podemos ayudar, ¿no?, a esa empresa a mejorar, ¿sí? Porque por allí puede suceder que tengamos más pérdidas que ganancias, donde no podría suceder, porque se hizo un trabajo muy, muy prolijo. Tal vez una situación que desbordó a esa empresa podría llegar a pasar, ¿sí? Pero nosotros vamos a tratar de igualar, de que esa actividad se maneje bueno, que sea, que sea un beneficio, no una pérdida, sino no hablaría muy bien de nuestra actividad tampoco, ¿no? Porque si no, no sabríamos cómo asesorar a aquellas personas que nos han elegido, ¿no?, para hacer esa actividad. Tenemos estas otras, fíjense, no queda allí nada más. Tenemos las cuentas de pérdida y de ganancias. Ellas, ¿no?, van a estar formadas por saldos, decimos nosotros, saldos totales. Nosotros le vamos a decir que son las cuentas de gestión, ¿sí? Tal vez es un término más. Pero ¿cuáles son esas cuentas de gestión? Vamos a tener las que corresponden a los gastos y las que corresponden a los ingresos, ¿sí? Y vamos a tener estas otras, fíjense, decimos que por diferencia, vamos a mencionarlas, aquellas que corresponden a las pérdidas o, dentro de lo posible, las ganancias. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto? Cuando nosotros hacemos el balance, ¿sí? Las vamos a tener incorporadas y que luego va a poder permitir ver, bueno, a ver, esta empresa tuvo más ganancias, ¿sí?, que pérdidas. Ese es el fin que tiene cuando nosotros hagamos un balance general, ¿sí?, que en la parte práctica lo vamos a hacer. Pero no todo termina allí. Tenemos que aprender lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Las cuentas, ¿sí? Las cuentas que les dije son muchísimas, ¿sí? Y que podemos verlas, no va a ser tan largo. Tenemos un tiempito, ¿sí?, de hacerlo. ¿Saben por qué? Yo quiero ir, en esta parte quiero ir tal vez un poquitito más rápido, porque viene julio, ¿sí? Viene julio y la segunda semanita de julio hay un pequeño receso, ¿sí? O sea, un día, nosotros así en vivo, no vamos a tener, pero sí me gustaría dejarlos con actividad a mí, ¿sí? Que ustedes no disfruten de las vacaciones y yo sí.
¿no? No, así sería, para que no perdamos tiempo, porque es un día que se pierde, ¿no? Y que ya estamos casi pronto, no digo por terminar, pero no quiero. Julio es un mes muy importante por los contenidos que se ven. Entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido, ¿sí? Veamos a las cuentas, que no son muchas, ¿sí? Así la próxima podemos trabajar un poquito la parte práctica. Fíjense, estas cuentas contables, ay, ¿para qué nos sirven? ¿Sí? Para nosotros vamos a utilizar estas tres palabritas: clasificar, analizar y registrar. Bueno, primero, ¿qué hacemos? Tenemos la situación, ¿verdad? Bueno, voy a clarificar, a ver qué corresponden. Si corresponden al activo, al pasivo, ¿sí? De resultado positivo, de resultado negativo, ¿cuál será? ¿Sí? Entonces surge el momento de hacer esta situación, ¿sí? Y llega el momento de ir a la parte práctica y las registramos. ¿Pero qué registramos? ¿Todas las cuentas o las actividades que lleva adelante esa empresa? Sí, son los hechos, decimos, económicos que van a suceder, ¿sí? En la situación financiera y decimos también económica de una empresa, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos así? A través de los estados contables. Decían ustedes, ¿y cuál es el estado contable que tiene la empresa? Y bueno, ¿no? Tenemos que analizar y ver en qué situación inicia, cómo va su desarrollo, ¿sí? Y cómo concluye. Pero hay que conocer todos los tipos de cuentas. Son 5. Fácil. 5, no se olviden ese número. 5 tipos de cuentas que debemos estudiar, ¿sí? Tenemos las más sencillas, y les digo sencillas, pero son un montón. Son muchísimas, son 37. Son las del activo, ¿sí? Después tenemos estas otras que son las del pasivo. Después están las de patrimonio neto. Estas disminuyen. Estas son 17, más o menos. Estas son un poquito menos, no son tantas. Deben ser unas 5 o 6. Las de resultado positivo o ganancias, estas nos encantan, ¿sí? Porque si nuestro trabajo fue realizado de manera cronológica, de manera ordenada, y también tenemos que ver la situación económica, ¿no? Puede dar que esa empresa tenga solo resultados positivos. Bueno, puede ir fluctuando, ¿sí? Meses que tal vez llegan al límite, otros meses que tienen grandes ganancias, no, no siempre se gana, lo importante es mantener, ¿sí? Y siempre estar vigente, eso es lo más importante, ¿no? Tener la producción, tener la propaganda, ¿sí? El marketing, ¿sí? Para que una empresa pueda perdurar en el tiempo, como se dice. Después están los resultados negativos. Este no nos gusta para nada a nosotros, pero debemos llevarlos adelante y conocer. Muchas veces encontramos a las empresas en esta situación, en resultados negativos, ¿sí? Y nos buscan justamente a nosotros para que ayudemos, ¿sí? A realzar o a ver cómo pueden hacer para mejorar esa situación, ¿sí? Pero fíjense aquí, no todo queda acá. Hay más conceptitos para estudiar, ¿sí? Tal vez sea un poco tedioso esta parte, ¿no? Pero fíjense, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Teníamos el activo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué dije yo? Que era lo positivo, ¿no? De una empresa. Decimos acá que se van a encontrar todos los bienes que tiene la empresa, claro que sí, y los derechos de cobro, o sea, todo lo bueno que le puede suceder, ¿no? a una empresa. Ahí tienen un ejemplo, ¿sí? Fíjense que cómo podría ser, en este caso, de las deudas, ¿sí? Estas deudas pueden ser, ¿cuál?
el que nosotros conocimos y dijimos, no, ese tipo de documento comercial es incobrable. ¿Se acuerdan? Que hablábamos del famoso pagaré, pero había una forma de que nunca quede en una deuda ahí eterna. No, 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 había una forma. Fíjense cómo tenemos que manejar la terminología. Esto es la parte más tediosa. Las cuentas del activo, nosotros vamos a mencionarlas de estas maneras, que se debitan cuando. Yo dije que era algo muy positivo. ¿Y cuándo se da lo positivo? Cuando ingresa, ¿sí? Bueno, cuando ingresa, nosotros, ¿qué vamos a hacer? La vamos a colocar del lado del debe, porque es algo muy, muy positivo para la empresa. ¿Cómo se acreditan? En este caso, cuando egresan, cuando salen, ¿sí? Pero había un secretito. ¿Dónde las ubicábamos? Del lado del haber, de ese librito diario que ustedes van a ir llevando de la empresa, ¿verdad? Pero queda también en los mayores, en los libros mayores y en el balance, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál sería el saldo que dije yo hace un rato. Bueno, en este caso va a ser un saldo deudor. Si acá yo tenía debe, acá también va a ser, ¿sí? Deudor. Es la mejor manera de memorizarlo, ¿sí? Eso sucede solo en las cuentas del activo, ¿sí? Miren cómo sucede lo opuesto en las cuentas del pasivo, ¿sí? Ahí las van a poder ver. Esperen un poquitito, ¿sí? Esto tiene muchas palabras, ¿no? Donde hay que hacer un análisis, ¿verdad? Un análisis muy, muy exhaustivo, ¿sí? Cada uno lo va a realizar, estoy segura. Ahí las van a poder ver. Digo que sí. ¿No lo pueden ver? Sí, ahí lo van a poder ver. Ahí está. ¿Qué sucede en el caso de el pasivo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Yo dije que el pasivo era todo lo malo que le sucedía a una empresa. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a una empresa? Más allá de un quiebre. Las deudas constantes, ¿no? Y bueno, son las deudas que se contraen por no hay una buena registración, ¿no? Puede suceder. Estas obligaciones, fíjense, de pago las tienen que estar documentadas. Claro que sí. ¿Cuál es el peor de las situaciones que pueden suceder? Los pagaré. Pero las empresas evitan mucho este uso, ¿sí? Miren cómo es el comportamiento que tienen las cuentas del pasivo. Si antes nosotros decíamos que se debitan, en este caso se acreditan, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando están en la columnita del haber, ¿sí? Siempre hablando del libro diario. Y se debitan, ¿sí? Cuando salen, cuando egresan. ¿A dónde las vamos a colocar nosotros? Del lado del debe, ¿sí? Es lo opuesto que voy realizando. Y en los libros mayores y en el balance ya general, ustedes en este caso van a tener un saldo que es, en este caso, acreedor, ¿sí? Eso siempre manéjenlo. Es como un opuesto, ¿sí? Si hace un rato era deudor, en este caso es acreedor, ¿sí? Eso es casi, digamos, como obvio, ¿no? Pero puede surgir algunos problemitas al principio, después ya lo comprendemos bien y no hay ningún tipo de problema. Pero no solo tenemos que ver en el activo, en el pasivo, sino también tenemos que ver otras, ¿sí? Las de resultado que decía yo, resultado positivo, resultado negativo, sí. Fíjense, ¿cómo es el comportamiento que tienen? ¿No? En el resultado positivo se acreditan cuando ingresan. ¿Y qué pasaba cuando ingresan? ¿Dónde lo debo colocar?
Si yo estoy hablando en este caso de resultado positivo, fíjense, en la columnita del haber de ese librito diario que ustedes van a realizar. ¿Cuándo se debita? Cuando egresan, ¿verdad? ¿Dónde lo debo colocar? Del lado del haber. En los mayores sucede lo mismo. Es igual que hace un rato, fíjense, en el mayor y en el balance, ¿cómo vamos a tener nuestro saldo? En este caso es acreedor, ¿sí? Ya lo vamos a analizar. Esto es tal vez así, palabras muy complicado, ¿no? Pero lo vamos a comprender en la práctica. Luego tienen otras, que son las del patrimonio neto, ¿sí? Que nosotros decíamos, patrimonio neto, había una diferencia entre ambas. Dijimos sí, diferencias entre el activo y el pasivo. Así surgía el patrimonio neto. Sí, ese era lo correcto, lo que nosotros deberíamos hacer. Fíjense el movimiento que tiene. Se acreditan cuando ingresan. ¿Dónde lo colocamos? Si ingresan, bueno, acá yo ya sé dónde lo debo colocar. Del lado del haber. Si se debitan cuando egresan, ¿sí? ¿Dónde lo coloco? Del lado del haber. En los mayores sucede lo mismo, pero fíjense cuál es el saldo. ¿Similar al anterior? Sí, en este caso también va a ser su saldo totalmente acreedor, ¿sí? Porque allí pasivo y patrimonio neto se trabaja casi de manera conjunta, ¿sí? Después tenemos estos otros. Y aquí llega el momento de memorizar. Fíjense, yo les voy a presentar las cuentas, ¿sí? Las vamos a ver. Quedemos un ratito, ¿les parece? Tenemos unos 10 minutitos. Más de eso no. Espero. Tenemos las cuentas del activo, son estas y tenemos más, ¿sí? Tenemos la cuenta que se llama caja. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Cuando nosotros tenemos un enunciado y estamos por hacer un asiento, esto es lo más importante, la explicación, ¿sí? A partir de la explicación ya yo hago la adecuación. Esa palabra se relaciona con este nombre de cuenta, ¿sí? Fíjense, si yo tengo dinero en efectivo, ¿cuál va a ser la cuenta que voy a utilizar? Caja. Listo, la memorizo, ¿sí? Después yo tengo acá dinero, ¿sí? Pero en este caso el dinero está representado como cheques, que nosotros lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos documentos comerciales y dijimos, ¿qué debía hacer yo para cobrar ese cheque? Debía presentar en ventanilla, ese cheque tenía un nombre perteneciente a un determinado banco, ¿se acuerdan? Bueno, entonces allí yo voy a tener una cuenta que se llama banco. Esta X corresponde al banco, ¿sí? Banco Nación, Banco Patagonia, el banco con el que trabaje la empresa, ¿sí? Y le colocamos cuenta corriente, que es banco, cuenta, que es una C, una barrita y otra C, ¿sí? Para abreviar. Tenemos esta, fíjense, este no nos agrada demasiado. Fíjense, son personas que nos deben, ¿sí? De palabra dinero. ¿Quiénes son estos? ¿Sí? O pueden ser que hemos fiado en ese caso, ¿sí? Bueno, pero siguen siendo deudores. Entonces nosotros vamos a mencionar deudores por venta, ¿sí? Que teníamos en este caso en nuestra empresa, ¿sí? Y fíjense acá, cuando hablamos de ventas de mercadería, ¿sí? Se utiliza deudores varios. Eso tenganlo también en cuenta. Hablamos de dinero, ¿sí? Pero ese dinero que está a través de un cheque y que estos cheques son recibidos de terceros, ¿sí? ¿Qué pasa?
¿Cómo los menciono yo? Para mí son valores a depositar. Yo dije, el cheque no lo puedo tener, no puedo cobrar rápidamente, ¿sí? Bueno, lo puedo depositar y lo tengo en mi cuenta. Después tengo estos que no nos agradan para nada, ¿no? Los pagaré, ¿no? Que hemos en este caso recibido de terceras personas y que aún, fíjense, no se cobraron porque todavía no se produjo el vencimiento, ¿sí? De ese medio, de ese pagaré. Para nosotros, en la cuenta va a ser documentos a cobrar, porque todavía está pendiente ahí ese cobro. Este es el más fácil, todo aquello que tenemos para vender, ¿sí? Y que lo compramos tal vez ya sea sin la materia prima, ya listo para venderlo. Bueno, es la mercadería que puede tener la empresa. Este también se utiliza muchísimo y que tienen un gran auge, ¿no? Que son todos los elementos necesarios o equipos, ¿sí? Para un mayor avance en la empresa y necesarios para la actividad, ¿sí? Que es equipos de computación, ¿sí? Después tenemos aquel medio que la empresa tiene para realizar fletes, para traer las materias primas, tal vez o el traslado o la entrega, ¿no? Y vamos a llamar rodados aquellos autos, tal vez puedan ser motos, puedan ser camiones, aquel vehículo que la empresa tiene para cumplir con la actividad comercial. Este también, recuérdenlo, son los muebles, ¿sí? Que la empresa necesita, sí o sí, para que realice su actividad. Ellos les tienen en este cuadro algunos, fíjense, que pueden ser escritorios, mostradores, sillas, ¿no? Necesarios para hacer y cumplir su actividad. Después tenemos estos otros. Esto siempre trae un error. Fíjense qué son instalaciones. Son bienes que están colocados. Adosados significa que están agregados, ¿sí? Que están fijos a la pared, que están fijos al piso o al techo. Esos son realmente instalaciones, ¿sí? Que pueden ser los carteles luminosos, que por esto se paga, ¿sí? Los servicios y los impuestos municipales cobran por el uso, ¿sí? De los carteles luminosos. Las alarmas, los equipos de refrigeración, los aires acondicionados, son instalaciones. No son, que muchas veces los confunden, ¿sí? Con muebles y útiles. No, no, nada que ver uno con otro, ¿sí? Ese tenganlo presente porque siempre surge una equivocación entre ellos, ¿sí? Esas son las que normalmente más se usan, ¿sí? Son 37, son muchísimas, pero el movimiento que uno realiza son las más utilizadas. Después tenemos las otras, ¿no? Las opuestas, que son las del haber. ¿Se acuerdan? Que dijimos, las que eran todo lo negativo que podía tener una empresa, pero que las necesitamos, ¿no? Cuando hacemos los asientos. Fíjense, tenemos las cuentas patrimoniales del pasivo. Están acreedores varios. ¿Quiénes son los acreedores varios? Son las personas a quienes, en este caso, nosotros estamos debiendo dinero, ¿sí? Y que pueden ser, fíjense, ya sea por mercaderías que hemos fiado, ¿sí? Entonces les mencionamos acreedores varios. Ellos tienen dos situaciones, fíjense, se acredita y se debita. ¿Cuándo se acredita? ¿No? Cuando quedamos debiendo, en ese caso, por una compra. Casi que es analizar la situación, ¿no? Y se debita cuando nosotros, por supuesto, pagamos. Hoy es muy sencillo ese término, ¿no?
yo voy a pagar una deuda, entonces se debita tal vez de mi sueldo. Tal vez sea una manera sencilla de entenderlo. Fíjense los proveedores, ¿se acuerdan? Todos los tipos de proveedores que vimos necesarios para que podamos tener nuestras mercaderías, ¿sí? Bueno, ellos también forman parte de las cuentas del pasivo, ¿sí? Ellos, personas que nos traen la mercadería. También, fíjense, se acredita y se debita. Después tenemos los documentos a pagar, ¿sí? Que en este caso, fíjense, son pagaré de nuestra firma, o sea, de nuestra empresa, entregados a terceros, ¿sí? Y que debemos nosotros en ese caso, ¿sí? Bueno, después tenemos estos otros, valores diferidos. ¿Se acuerdan ese término? Cheques diferidos, que los hemos mencionado en algún momento, bueno, también tienen, en este caso, un lugar en las cuentas del pasivo, ¿sí? Estas son cheques diferidos. Esa es otra. Después nos quedan, a ver, las del patrimonio neto, que son un poquitito menos, no son tantas, y después tenemos las de resultado positivo y las de resultado negativo. Fíjense, ya vamos a terminar, no se vayan. Tenemos la primordial, la más importante, ¿sí? Que es la de patrimonio neto. ¿Cuál sería? El capital, todo aquello que la empresa tiene, ¿no? Bueno, para iniciar su actividad, todo lo disponible, ¿sí? Ellos también, fíjense, se acredita, se debita y cuál es el saldo que va a tener en este caso. Siempre va a ser un saldo acreedor. Pues tenemos estas otras, las de resultado negativo no nos gusta porque son las famosas pérdidas, ¿sí? Bueno, tenemos los costos de mercaderías vendidas, que en este caso lo abreviamos, ¿sí? CMB, costos de mercaderías vendidas. Ya lo vamos a hacer en esa simulación. Van a ver un ejemplo. ¿Cuál sería? El precio que le costó, ¿sí? El precio de costo que tiene el producto y que nosotros necesitamos recuperar, sería. Los impuestos. Uy, la cantidad de impuestos que deben pagar las empresas, ¿no? Bueno, ahí también lo vamos a analizar. Y este es el peor, ¿no? Los alquileres, bueno, pagados el alquiler es la palabra que tal vez es más complicada, ¿sí? Lo que implica pagar mensualmente un monto, ¿no? Pero en este caso es pagados. Es importante que sí o sí se debe pagar de manera mensual para poder hacer uso, en este caso, de un local, o puede ser que alquilemos una maquinaria, ¿sí? Para hacer nuestra actividad. Puede ser, se usa bastante cuando recién iniciamos y no tenemos los medios, ¿no? Para comprar una maquinaria, la alquilamos por un tiempo, hasta que mejoramos y compramos nuestras propias máquinas. Muchas empresas lo realizan. Después tenemos los intereses pagados. Esto nos encanta, ¿no? Intereses pagados. Ese recargo que nos van a cobrar a nosotros, bueno, es lo que corresponde, ¿no? Eh, a los proveedores sería en este caso, ¿sí? Después tenemos esto, que es justo. Es necesario para que los recursos humanos puedan cumplir sus actividades, pero nosotros debemos pagarles, sí o sí, sus sueldos acordes a la realidad y a la cantidad o la carga horaria que ellos realicen, ¿sí? Bueno, ahí los saberes abonados a los empleados o recursos humanos u operarios, que es lo mismo. Después tenemos los gastos aquí, gastos generales, que en este caso son aquellos que diariamente lo debemos hacer
para que puedan tener las instalaciones un buen aseo, ¿no? Que estén en óptimas condiciones para su trabajo, ¿sí? Pueden ser, ahí les coloqué artículos de limpieza, ¿no? Y también tenemos acá los gastos de servicios, ¿sí? Luz, tenemos si la empresa utiliza, por supuesto, luz, gas, si los utiliza, teléfono, en este caso ya fijo, ya no se usa, puede ser tal vez abonos en ese caso, ¿sí? Pero que son necesarios para que la empresa pueda tener y cumplir su actividad, por supuesto, de manera normal. Después tenemos otros. Ay, son muchos. Vieron, yo les dije que eran demasiados. Pero ya vamos a terminar. Un ratito más. No quiero perder. ¿Sí? Así no cortamos. Comisiones pagadas. Esto me encanta, fíjense, esa retribución que debemos pagar a los vendedores, a quienes nos ayudan a llevar nuestra actividad, ¿sí? Después tenemos los descuentos otorgados, esa rebaja que nos van a realizar por la mercadería, ¿sí? Que nosotros vendemos, sería. La publicidad, totalmente necesaria, ¿sí? Si no, no vamos a vender, ¿sí? Ya hoy existen diferentes modos de hacerlo. No solo tenemos la parte gráfica, sino tenemos otros medios digitales, pero que también se pagan, ¿sí? Pues tenemos los seguros, súper necesarios. Dijimos, ¿no? Acá es necesario el pago, ¿sí? De los seguros de todas las mercaderías. Si no, no tengo no sé si ese producto va a llegar en óptimas condiciones y si es un producto tal vez de liquidación y yo quedo ahí con ese producto sin poder venderlo porque no está en las condiciones, ¿sí? Eso también hay que considerarlo y lo vimos en su momento. Después tenemos estos otros, ¿sí? Ya terminamos, que son en este caso los descuentos. A ver, es el último. Está, descuentos obtenidos, ¿sí? Bueno, decimos que es esa rebaja que nos van a realizar a nosotros, ¿no? Bueno, por los productos, ¿sí? Que se venden. Ahí fíjense, pueden ser a los acreedores o los proveedores, ¿sí? También pueden mencionarse de esta manera. Descuentos obtenidos, mmm, creo que es más conocidos descuentos ganados, ¿sí? Depende la forma, ¿no? En que uno los mencione. Utilizamos los dos, es como un sinónimo. Y la comisión cobrada, bueno, esa retribución que corresponde, ¿no? Por los servicios, ¿no? que se han prestado, ¿sí? Ahí decimos por las operaciones de compra, de venta a una persona o a una empresa, ¿sí? Esas siempre nosotros las vamos a utilizar en la parte práctica, ¿sí? Y ahí estarían todas las cuentas, ¿sí? Las más utilizadas, ¿sí? Que a nosotros nos va a quedar conocer la próxima los asientos, ¿sí? A ver, ahí voy a entrar al campus y, y les voy a decir bien. Esperen un ratito. Esperen a ver si puedo. Buenísimo que no se haya cortado. Está muy bueno. Esperen un ratito. Ustedes son más. No es más. No, no, no. Acá está. Ahí les dejamos. Ya va a quedar habilitado contabilidad, si yo no me olvido. Eso es muy importante. No me olvide. Esperen. ¿A dónde están ustedes? Aquí llego, ya llego. Ahí estoy llegando, estoy llegando. Contabilidad. Ahí se los dejo. Les dejamos habilitado, ¿no? Van a ver el Power, seguro. Van a ver el material de estudio, que ahí se los voy a dejar.
Les dejo un pequeñito trabajito práctico, pero es todo teórico. Después tienen la clase de cuentas que vimos recién, se los dejo, les dejo el material también de estudio, les dejo un pequeñito trabajito práctico, a ver, ahí, esperen un ratito, y así la próxima hacemos la parte práctica, ¿sí? De asientos, a ver cómo ustedes me ayudarían, ¿sí? A resolver una serie de asientos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Repasar o tener ustedes un cuadrito, ¿no? Con las cuentas que nosotros vimos, ¿sí? Hagan esa pequeña distinción entre uno y otro, que hay un trabajito, pido que hagan un cuadro donde distingan a todas las cuentas, ¿sí? Cuentas de pasivo, activo, ¿no? Las de patrimonio neto, las de resultado positivo y las de resultado positivo y negativo. Ahí está, ahí está. Realice un pequeño cuadro esquemático de cada una de las clasificaciones de las cuentas, ¿sí? Eso háganlo que les va a ser súper útil. Y la próxima hacemos la práctica de los asientos y vemos un libro diario y bueno, y conocemos balance y todo lo demás. ¿Sí? Eso nos va a llevar una o dos clases, ¿sí? En analizarlo, ¿sí? ¿Estamos? A ver, díganme, cuéntenme. A ver que hay una pregunta acá, que no la vi yo. A ver. Mm, eh, ¿Pueden repetir de nuevo lo que dijo? Porque se cortó. ¿De qué, che? Uy, a ver, ¿de qué fue, Nicole? ¿De qué habrá sido? ¿Se cortó? ¿En qué caso habrá sido? ¿De las cuentas? A ver, ¿o de qué? A ver, ¿de qué habrá sido? Era al principio, uy, cuando les conté que era contabilidad, ¿habrá sido? ¿De esa? ¿De qué era una técnica? De las partes que tiene contabilidad, ¿habrá sido? A ver, algo especificame. ¿Se cortó todo? ¿O no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice el resto? Cuéntenme, a ver. Espera. No hubo. Después, de explicar toda la clase. ¿No? ¿A todos se les cortó? ¿O es a algunos? A ver, cuéntenme. Porque en mi caso no tuve ningún tipo de problema. Acá no se corta igual. ¿Se cortó? No, no, ¿Eh? no. Entonces es tu problema. Eh, Nicole, sí. No, bueno, ¿vieron? No puede ser, porque a mí la otra vez me pasé de hora y se cortó y salí y tuve que volver y no tuve ningún problema. Sí, pero ahora no, creo que no tuve ningún problema. Una consulta. Me repetís. Decime de nuevo, que no te entendí. A ver. ¿A mí? Sí, decime, Ah, decime. no sabía quién hablaba. Sí, El decime. cuestionario de proveedores se va a tomar, que era la Eh, segunda parte del módulo. ¿Quieren rendir proveedores? Yo no lo marqué porque no lo consideré como muy importante. ¿Quieren Bien. rendir? No Hacemos un estuve la cuestionario. anterior y no me había Eh, quedado claro si se va a tomar o no. lo hacemos y lo planteamos, no hay ningún tipo. Yo dije proveedores porque no le doy, tiene su importancia, por supuesto, pero que ustedes manejen la parte práctica y la documentación que yo les conté, consideraba que estaba bien, pero hacemos un cuestionario.
y lo dejamos el sábado, ¿sí? Que siempre me piden el sábado de dejarlo. Sábado, domingo, lunes y hasta el martes, ¿les parece? Déjenme que lo estructure, ¿sí? Y lo dejamos cargadito. ¿Les parece? ¿Quieren o no? A ver, ¿me dan un tiempito? Sí, Sí, no, dale. no quiero que me odien. Voy a anotar sábado, 6 de la tarde, ¿me dan tiempito? ¿Sí? De poder estructurarlo, cargarlo, habilitarlo. Sábado, 6 de la tarde, yo se los dejo listo. Estamos de proveedores. ¿No? Y realicen y vean contabilidad. Así ya podemos, la próxima me ayudan a trabajar la parte práctica. A ver, no sé si dejarles. No, no les voy a dejar nada. Así me ayudan después. Me ayudan entre todos a resolver un libro diario. Yo les iré explicando cómo se hace, ¿sí? Cómo deberíamos, ¿no?, colocar las cuentas, pero ténganlas bien, bien claras, ¿sí? Así me ayudan, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, yo me debo acordar. Ya anoto, antes que busco una lapicera y anoto sábado 6 de la tarde, proveedores y documentación, ¿sí? Así rinden los dos cuestionarios. Y me tenía que fijar de Lautaro si rindió los cuestionarios. Así que eso ya me voy a comunicar con él. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¿Sí? Bueno. Nicole, mirá la grabada, puede ser, capaz que allí no tengas ningún problema. Sí, creo que no se cortó. Si no, ustedes me dicen y yo hablo con la parte técnica, que ellos son los que manejan esa parte, ¿sí? Que nos ayudan a mejorar la conexión si es parte de aquí, ¿sí? Si es parte de ustedes, no, eso porque no podemos, ¿no? Desde el instituto, sí, todo eso se trata de mejorarlo. Bueno. Me voy, ¿sí? Me voy porque tengo que seguir en un ratito. Uy, 6 menos 25. Me voy, ¿sí? Deje el sábado, dejo habilitado, así rinda, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ninguna preguntita, Mariana? ¿Estamos bien? Norma, Anaí, Nicole, Karen. Bueno, nos vemos. Estén muy bien, ¿no? Muchas gracias. Repasen las cuentas, así me ayudan. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias.